Habíamos acabado la clase de ayer presentando a nuestro amigo lagrangiano y a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Hoy lo que nos vamos a dedicar es a hacer problemas. Simplemente problemas donde vamos a resolver problemas sencillos, problemas muy sencillos. El que tenéis en el examen es un problema sencillo, así que problemas sencillos utilizando lagrangianos, ¿ya? La potencia de la mecánica lagrangiana es tal que en muchos problemas os va a permitir llegar con facilidad a las ecuaciones del movimiento, pero puede que esas ecuaciones del movimiento, debido a que el problema realmente es complejo, sean imposibles de resolver, o incluso que incluyan caos, que sean no lineales, que es un sistema no lineal acoplado con unos términos tremendos. Eso puede ocurrir, pero a partir de ahí, una vez que uno llega a las ecuaciones del movimiento, a partir de ahí son matemáticas, ahí ya no es física. La física trata de llegar hasta las ecuaciones del movimiento, y una vez que tienes las ecuaciones del movimiento, ahí vienen las mates o, si es muy difícil, pues métodos numéricos, ¿de acuerdo? Pero la física solo llega hasta ahí. Una vez que llegas a las ecuaciones del movimiento, es un problema matemático, como otro cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, la importancia de la mecánica lagrangiana está en que su potencia, su nivel de abstracción para atacar problemas es tal que incluso en problemas donde las ecuaciones resultan monstruosas, con mucha facilidad se puede llegar a ellos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el problema más sencillo posible. El más sencillo posible es una partícula libre. Ese es el más tonto de todos, ¿de acuerdo? Obviamente, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el lagrangiano de una parte. Bueno, recordamos, sí, mecánica lagrangiana, problemas, vamos a poner problemas de mecánica lagrangiana sencillos. ¿Vale? Algunos sencillos, algo para ir viendo cómo funciona esto un poco. ¿Cuál es la altura promedio en Ecuador? ¿Por qué carajos ponen la pizarra 1,80? Bueno, no sé, ¿cuánto puede ser esto? Yo mido unos 70 y poco, esto puede ser 1,90. Bueno, pues eso está 1,90. Bueno, en fin, no sé. Vendría por aquí un ario y diría aquí. Bueno, vamos a empezar recordando un poquito, ¿sí? Si recordáis, en un sistema conservativo, de momento estamos con sistemas conservativos, es decir, sistemas que responden, las fuerzas que hay en esos sistemas son consecuencia de un potencial. Hay una energía potencial y el menos gradiente de la energía potencial nos da la fuerza. Entonces, en ese tipo de sistemas, de momento son los que nos hemos quedado, en ese tipo de sistemas resulta que se escribe una función que se llama la función lagrangiana, ¿de acuerdo?, que dependía de una serie de coordenadas generalizadas, puede que dependa del tiempo, aunque la mayoría de los métodos lagrangianos, de hecho esos son los divertidos, los que no dependen del tiempo. Los que dependen del tiempo son, bueno, son también muy divertidos, pero no son sanos, ¿ya? Tiene esta pinta: energía cinética menos energía potencial total del sistema. Energía cinética total del sistema menos la energía potencial total del sistema. ¿Por qué recalco lo de total? Porque vuestro sistema podría tener varias partículas. Tenéis que sumarlo todo, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, un apunte respecto a las coordenadas generalizadas. Daros cuenta que cuando nosotros introducimos coordenadas generalizadas, estamos asumiendo que la posición de cada partícula, de cada uno de nuestros objetos, no sé, del sólido, rígido, lo que sea, que tenemos en nuestro sistema, se puede parametrizar en términos de una serie de coordenadas generalizadas, y puede que el tiempo, discutíamos que, bueno, hay casos en los que podemos tener ligaduras que vayan cambiando en el tiempo, y entonces la relación entre las coordenadas espaciales, vamos a llamarlas así, y las coordenadas generalizadas podría incluir el tiempo, ¿no? Esto, si queremos, lo podemos escribir algo así, ¿no? Como que cada una de las coordenadas de cada partícula tiene esta pinta, es lo mismo, ¿no? El cambio de las coordenadas de cada partícula a las coordenadas generalizadas son ecuaciones de este tipo. Daros cuenta que nosotros asumimos eso, estamos asumiendo básicamente que nuestra partícula se está moviendo probablemente sobre una superficie o sobre una curva, o cumple algún tipo de ligadura holónoma. Básicamente, recordáis, sí, las ligaduras eran holónomas, no holónomas, luego dependientes del tiempo, independientes del tiempo. Las ligaduras holónomas eran las ligaduras en las que había una relación entre las coordenadas de las partículas, y entonces yo podría ser porque se mueve sobre una superficie, o podría ser porque se mueve sobre una curva, casos típicos, y entonces yo lo que puedo hacer es introducir una serie de parámetros para que las ecuaciones de ligadura siempre se cumplan.
Esos parámetros que yo introducí eran precisamente las coordenadas generalizadas. Si nosotros asumimos que existen coordenadas generalizadas, es que de alguna manera estamos asumiendo que eso ocurre. ¿De acuerdo? Es decir, la idea de coordenada generalizada funciona bien solo y exclusivamente cuando tenemos ligaduras holónomas. Si tenemos ligaduras no holónomas, puede que no seamos capaces de encontrar coordenadas generalizadas que se ajusten al número de grados de libertad de nuestro sistema. Ligaduras no holónomas son ligaduras que tienen que ver con mezclar velocidades, puede que con aceleraciones, quién sabe. Son ligaduras que no se pueden escribir en términos de una ecuación que cumple las coordenadas, ¿sí? Sino que son ligaduras, son ecuaciones que implican velocidades y aquello no hay cómo integrarlo sin conocer la solución al sistema y por tanto no podemos escribirlo como una condición entre las coordenadas. Si eso no lo puedo hacer, si lo que tengo es una condición entre velocidades y una condición entre coordenadas, no hay manera de introducir una serie de coordenadas generalizadas que parametricen perfectamente mis coordenadas para que cumplan las ligaduras. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, en principio, todo lo que hemos hecho sirve para sistemas con ligaduras holónomas y con potenciales, ¿de acuerdo? Con energía potencial, con fuerzas conservativas. De momento eso es así. Y es bueno, está bastante limitado el formalismo lagrangiano. Ahora sí, de momento sí. Aún así ya es mucho más amplio que el formalismo newtoniano porque las ligaduras son mucho más fáciles de tratar. Ahora bien, lo que vamos a ver en el siguiente bimestre, después de este viernes, empezaremos a ver cómo todo este formalismo se puede extender haciendo algunas cositas, incluso para ligaduras no holónomas, introduciendo multiplicadores de Lagrange. ¿De acuerdo? Y podemos extenderlo incluso a fuerzas dependientes de velocidad, es decir, a fuerzas que no son conservativas, porque no responden solo a una dependencia en coordenadas, sino que dependen de velocidades. Eso no se puede tener como gradiente de algo, obviamente. ¿Ya? El ejemplo clásico es la fuerza electromagnética, la fuerza de Lorentz. Bueno, pues para la fuerza de Lorentz, para una partícula moviéndose en un campo eléctrico y magnético, se puede escribir un lagrangiano. Bueno, entonces vamos a ver que todo esto se puede avanzar, se puede generalizar y vamos a poder ampliar totalmente nuestro foco. De momento, lo que estamos haciendo sirve para sistemas conservativos y holónomos, ¿de acuerdo? Con ligaduras holónomas. Luego veremos que esto se puede ampliar y se puede ir un poquito más lejos, ¿vale? Entonces, este es mi lagrangiano, estas son las coordenadas generalizadas, ¿sí? Y a partir del lagrangiano, las ecuaciones del movimiento se encontraban tal que así, ¿sí? ¿Sí? Y tenemos tantas ecuaciones como valores puede tomar A, o sea, como coordenadas generalizadas. Para cada coordenada generalizada tenéis una ecuación, esto es importante. Ahora, ¿cuántas coordenadas generalizadas hay? Pues tantas como grados de libertad. Este n en el número de grados de libertad. ¿Sí? Bueno, esas son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, básicamente a la hora de resolver un problema con mecánica newtoniana, lo primero que tenemos que averiguar es el número de grados de libertad. Si sabemos el número de grados de libertad, lo siguiente es elegir unas coordenadas generalizadas para esos grados de libertad. ¿Ya? Y lo cierto es que tantas elecciones como personas hay en el mundo. Podéis elegir cualquier conjunto de coordenadas generalizadas con tal de que sean independientes entre sí, ¿ya? Y coincidan con el número de grados de libertad. Eso os da muchísima variedad. Por ejemplo, para un péndulo podéis coger tanto el ángulo alfa que forma con la vertical como coordenada generalizada, pero también podríais coger la longitud de arco. La posición del péndulo en cada instante de tiempo se puede escribir en términos de la longitud de arco, del arco que está describiendo, ¿cierto? En vez de coger como coordenada este ángulo de aquí alfa, podríais coger como coordenada esta longitud de aquí y describir el movimiento en términos de L de t en vez de alfa de t. Las dos son coordenadas generalizadas totalmente válidas. Claro, en términos de alfa la ecuación queda más fácil, en cambio, en términos de L, no lo sé, decídmelo vosotros. Podéis hacer el ejercicio, es fácil. Ahora esto os da la facilidad de hacer todo esto fácil, sencillo. Bueno, el sistema más tonto que podemos resolver es el de una partícula libre. Vale, ¿qué es una partícula libre tridimensional? Una partícula libre, normalmente cuando nosotros decimos partícula libre, se refiere a una partícula que no está sometida a fuerza alguna, ni a ligadura ninguna, ¿de acuerdo? Una pelotita que está flotando en medio del universo.
Es una idealización, las partículas libres no existen, porque lo imaginéis donde lo imaginéis, si está aquí en la Tierra va a estar sometido a la gravedad, y si está en medio del medio interestelar, por mucho que queráis, por muy libre que estés en el medio interestelar, gravedad siempre hay. ¿De acuerdo? Y si no es gravedad, es la propia expansión del universo y su curvatura y bla, bla, bla. Entonces, partículas libres en realidad nunca existen. Es una idealización, siempre están sometidas a alguna fuerza. Pero vamos a ver qué pasa si nos lo imaginamos. Bueno, si es una partícula libre, entonces el número de grados de libertad, ¿cuánto es? 3. Estamos en 3 dimensiones, necesitamos 3. Y ahora vamos a coger coordenadas generalizadas. Necesitamos 3 coordenadas que coincidan con estos 2 grados de libertad. Ahora podéis hacer lo que os dé la gana, pero la opción más fácil y más obvia es coger coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Como coordenadas generalizadas, coger las coordenadas cartesianas. Lo podéis hacer en polares y lo podéis hacer en esféricas. Sí, correcto, pero polares y esféricas tienen un problema que siempre debéis recordar, que no tienen cartesianas, y es que no cubren todo el espacio. Las coordenadas polares fallan sobre el eje Z. Si vosotros cogéis un punto del eje Z y lo queréis escribir en polares, no podéis. Intentadlo. ¿Qué ponéis? ¿Radio igual a 0? Ya, ¿y los ángulos cuánto valen? No se puede escribir el eje Z, no se puede escribir ni en cilíndricas, ni en, antes he dicho polares, bueno, ni en cilíndricas ni en esféricas. El eje Z no se puede escribir ni en cilíndricas ni en esféricas. Eso es porque cilíndricas y esféricas no son sistemas de coordenadas globales, no cubren todo R3. ¿Vale? Entonces, siempre que podéis evitarlas, como en este caso, se evitan. Salvo que sea algo muy obvio, como que nos movemos sobre una esfera, bueno, pues todas las coordenadas esféricas son una buena idea, ¿ya? Salvo que sea algo así, en general, no es buena idea coger coordenadas esféricas para resolver algo que se mueve en R3. ¿Sí? ¿Está? Bueno, pues cogiendo esas coordenadas, ahora lo único que hay que hacer es escribir el lagrangiano. Pero como es una partícula libre, libre quiere decir que no está sometido a ninguna fuerza, así que el potencial es cero. O podríais poner un potencial constante, porque de un potencial constante tampoco deriva ninguna fuerza. Pero lo cierto es que me va a dar igual, porque aquí lo que tengo son derivadas y cualquier constante que pongáis va a desaparecer. ¿Ya? Así que vamos a poner el potencial cero. Bueno, pues con el potencial cero, entonces el lagrangiano de mi sistema, que tiene que depender de x punto, y punto y z punto de x, y, z, y podría que del tiempo, vamos a ver luego que todo esto no va a aparecer. Este lagrangiano, que depende, en principio debería depender de todas estas cosas, simplemente va a ser la energía cinética. Y la energía cinética de una partícula de masa m de coordenadas cartesianas, ¿cuál es? Un medio de la masa, y ahora viene la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado en cartesianas, bueno, x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, esto seguro que en la cámara no se ve. Por cierto, tengo noticias. Parece ser que van a obligar a los profes del departamento a grabar todas las clases, así que seguramente me voy a ganar el odio de todo el departamento. Otra vez. En fin. No sé si lo sabéis, el departamento de física ha cambiado de jefe de departamento, el nuevo jefe de departamento es Esteban. Entonces Esteban ha decidido... Ya acabó la dictadura, no. Leonardo es buen tipo, ha sido un buen jefe de departamento, ¿para qué te voy a negar lo contrario? Ha sido buen jefe de departamento. Igual como todos, ser jefe de departamento simplemente, un jefe de departamento simplemente es administrativo, es tomar no toman decisiones, simplemente es gestionar todos los asuntos de cómo asignar las asignaturas a los profesores, cómo distribuir los horarios, todo eso. Ya las cargas en investigación, los proyectos, pero no es como el presidente del gobierno que dice decreto. No funciona así. Entonces, simplemente es eso. Entonces, Leonardo ha sido el jefe de departamento, en el sentido que ha sido eficaz haciendo la gestión, y supongo que Esteban pues será igual, no hay mucho margen. ¿Ya? Bueno, pues Esteban, claro, cuando alguien llega a la jefatura suele tener iniciativas y entonces ha dicho, pues tengo una idea. Como Álvaro está grabando las clases, pues no sé hasta qué punto me van a odiar
Bueno, dicho esto, ahí está el lagrangiano, ¿sí? Esto está grabado, me da igual. Como dijo Ricky Gervais, ¿quién le importa? Da igual, estaba vez. Bueno, pues ahí tenéis el lagrangiano, ¿de acuerdo? Y ahora de ese lagrangiano podemos sacar las ecuaciones, vamos a escribir las ecuaciones de Lagrange, a ver qué sale. Fijaros que en este lagrangiano no aparecen, o sea, en general un lagrangiano en cartesianas dependería de todo esto, en general. Pero en este caso en particular no aparecen ni x, ni y, ni z, ni t. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el potencial es cero y donde aparece en cartesianas, donde aparece la dependencia en x y en z es en el potencial. Así que tenéis, la verdad es que tenéis un lagrangiano bastante sencillo. El hecho, ahora os importa un carajo porque no entendéis muy bien qué está pasando, pero el hecho de que en un lagrangiano aparezcan las derivadas de las coordenadas, pero no las coordenadas, es significativo. Cuando eso pasa es porque hay una conservación, hay una cantidad conservada. Cuando una coordenada aparece su derivada en el lagrangiano, pero no aparece la coordenada en sí, solo su derivada, se dice que la coordenada es cíclica, y cuando hay una coordenada cíclica se conserva algo. El algo ya lo veréis, ¿de acuerdo? Bueno, más o menos es fácil verlo de aquí, porque si vuestro lagrangiano depende de QA punto, pero no depende de QA, entonces la ecuación de Euler-Lagrange se reduce a esto. Es decir, la derivada con respecto al tiempo de esta cantidad es cero. Por lo tanto, esto de aquí es una cantidad conservada. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Dicho esto, son coordenadas cíclicas y momentos generalizados, momentos canónicos. Ya llegaremos a eso. Vamos ahora de momento con esto, y aquí es verdad que se conserva algo, ¿sí? De hecho se conserva el momento lineal. Claro, una partícula libre que no está sometida a ninguna fuerza conserva su momento lineal. Es una de las leyes de Newton. La primera ley, que dice que si sobre la resultante de todas las fuerzas sobre un cuerpo estero se mantiene con velocidad constante o en reposo, que es un caso de velocidad constante. ¿Ya? O dicho de otra manera, su momento se conserva, su momento lineal se conserva. ¿Ya? Bueno, dicho todo esto, aquí tenemos el lagrangiano y ahora vamos a escribirlo de aquí otra vez porque vamos a ponernos a derivar. Está correctamente escrito, siempre hay que chequear que en vuestro lagrangiano solo aparezcan las coordenadas generalizadas que habéis elegido y nada más. ¿De acuerdo? Esto parece una bobada, pero luego metéis la pata en eso y salen unas ecuaciones que no tienen sentido. Y aquí, ahora lo que tendríamos que escribir es esto. Tenemos tres ecuaciones. Una por cada grado de libertad. Una ecuación para x, otra ecuación para y y otra ecuación para z. ¿De acuerdo? La ecuación para x es la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a x punto menos la parcial del lagrangiano con respecto a x igual a 0. ¿De acuerdo? Esto es lo que os decía, que esta parte de aquí es automáticamente 0 porque nuestro lagrangiano no depende explícitamente de la x. ¿Ya? Entonces, esta ecuación queda simplemente la derivada con respecto al tiempo de, veamos, la parcial del lagrangiano con respecto a x punto, ¿cuánto sale? Tomáis x punto, y esto es una duda típica de alumnos, es x punto, pero la x depende de x punto o x punto de x. No. Tomáis x punto como si fuera una variable independiente, es una derivada parcial. Las derivadas parciales no es como las derivadas totales, y esto depende a su vez de esta otra cosa y tengo que seguir derivando. No funciona así. Las derivadas parciales es derivada de esta función con respecto a esto, y esto de aquí es un factor más de la función, ¿cómo se llama? Un argumento de la función. Entonces deriváis con respecto a este argumento, que es totalmente independiente de este. Son argumentos distintos. Entonces deriváis como si x punto fuera una variable totalmente independiente. ¿Veis esa derivada parcial y qué sale? Mx punto. Bueno, pues si queremos ir... Esto ya os dice que el momento lineal en dirección x se conserva. ¿De acuerdo? Pero si queréis hacer la derivada, m por x dos puntos igual a 0. Vamos bien. ¿Sí? Vale, ¿qué pasa con la ecuación? Esta es la ecuación para la x. ¿Qué pasa con la ecuación para la y? Pues exactamente lo mismo. De nuevo esto vuelve a ser 0. ¿Sí? Entonces ya adivinaréis que sale exactamente lo mismo. La derivada con respecto al tiempo de m por y punto igual a 0, donde tenemos la siguiente ecuación. M por y dos puntos igual a 0. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la ecuación para z. Voy a poner acá. La derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a z punto menos la parcial del lagrangiano con respecto a z igual a 0.
Esta parte es 0 porque no tenemos dependencia en z, nos queda la derivada con respecto al tiempo de m por z punto igual a 0, y tenemos m por z 2 puntos igual a 0. Estas son las ecuaciones del movimiento, como debería corresponder a una partícula libre que no está sometida a ninguna fuerza. ¿Qué os ha salido? Masa por aceleración igual a 0, porque no hay fuerza. ¿Ya? Obtenéis un sistema de 3 ecuaciones y ahora resolveríais. Este sistema además es súper fácil de resolver. Va a salir que se mueve en las 3 direcciones, se mueve a velocidad constante. Vale, claro. Como tenía que ser. Más cosas de este sistema. Fijaros que las ecuaciones que os han salido son de segundo orden. Las ecuaciones a las que hemos llegado son de segundo orden. Es que las ecuaciones del movimiento siempre son de segundo orden. Las ecuaciones de Euler-Lagrange, que no es más que una reformulación de las ecuaciones del movimiento, son de segundo orden, tienen que ser de segundo orden. Son ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. ¿Dónde se ve el segundo orden? Pues porque este término, si yo derivo L con respecto a una de estas, voy a obtener otra función que dependa de todo esto. Y luego vuelvo a derivar con respecto al tiempo, así que tendré que derivar estas cosas con respecto al tiempo. Me aparecen cosas con 2 puntos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Lo veis? Las ecuaciones de Euler-Lagrange incluyen una derivada temporal más de algo que ya tiene una derivada temporal. Lagrangiano tiene derivadas temporales. Por eso son de segundo orden. Siempre son de segundo orden. ¿De acuerdo? ¿Por qué son de segundo orden? Bueno, pues porque en mecánica clásica, partiendo de una posición y una velocidad inicial, podéis decir exactamente cuál es la trayectoria del sistema, cuál es su evolución. ¿Sí? Eso solo es posible si el sistema responde a una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Si respondiera a una ecuación diferencial ordinaria de tercer orden, aparte de la posición y la velocidad inicial, necesitaríais la aceleración inicial. Porque entonces la solución a vuestra ecuación, si fuera lineal, sería una combinación lineal de 3 soluciones con 3 constantes que tendríais que sacar a partir de 3 condiciones de inicio. Entonces, posición y velocidad nos valdría, os haría falta aceleración inicial. Entonces, una de las grandes leyes de la física es esa. Los sistemas dinámicos siempre responden, en física, a ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. ¿De acuerdo? De tal manera que a partir de las condiciones iniciales, posición y velocidad, podemos saber exactamente cómo va cambiando el sistema en el tiempo. Esto no es solo cierto para la mecánica, sino que lo es cierto para más sistemas dinámicos. Por ejemplo, para las ecuaciones de campo. Las ecuaciones de campo son de segundo orden. ¿Es eso cierto? ¿Todas las ecuaciones de campo son de segundo orden? ¿Qué ecuaciones de campo conocéis? Lo voy a cambiar de nombre. ¿Qué ecuaciones de ondas conocéis? ¿Cuáles? ¿Cuál? Electromagnética, vale. Es la ecuación de campo electromagnético. ¿Y esa? Es de segundo orden. En tiempo y espacio, lo que quiere decir que en el electromagnetismo, tiempo y espacio juegan el mismo papel. Entran como igual. No ocurre, por ejemplo, eso en la otra famosa ecuación de onda de la física, que es la ecuación de Schrödinger. La ecuación de Schrödinger también es de segundo orden, pero solo en espacio, no en tiempo. Por eso tiempo y espacio, en mecánica cuántica, no cumplen el mismo papel. O dicho de otra manera, la mecánica cuántica no es relativista. No es relativista. Si fuera relativista, en su ecuación de campo no podía haber diferencia entre tiempo y espacio. Si a uno lo tratas con derivadas segundas, al otro también. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación de Schrödinger no es relativista. Vale, ¿cuál es más? Si yo intento hacer relativista la ecuación de Schrödinger, ¿qué logro? Pues hay varias opciones. Hay muchas opciones. Una opción es la ecuación de Klein-Gordon. Otra opción es la ecuación de Dirac. Además, está por ahí la ecuación de Proca, la ecuación de Swigmer-Diepmann. ¿De acuerdo? Y así hay una serie de ecuaciones. ¿Sí? Pero las más famosas, la ecuación de Klein-Gordon, también la ecuación de Saint-Klein-Gordon, bueno, da igual. La ecuación de Klein-Gordon y la ecuación de Dirac. La ecuación de Klein-Gordon también es de segundo orden, pero la ecuación de Dirac no. La ecuación de Dirac es de primer orden. Y la ecuación de Dirac es la que os dice cómo funcionan los electrones, los protones, perdón, los electrones, los positrones y los fotones. Así que es una de las importantes. ¿De acuerdo?
Sí, diréis, los fotones, no, los fotones es Maxwell. Bueno, entran por ahí. Ya os lo aviso. Bueno, en general, tenéis que revisar, cuando aprendáis un poquito más, qué carajos pasa con la ecuación de Dirac, pero todas las ecuaciones en la física, son de segundo orden, ¿de acuerdo? Sí, precisamente porque a partir de posiciones iniciales somos capaces de llegar a de posiciones iniciales y de velocidades iniciales, somos capaces de determinar la posición en cada instante de tiempo. Entonces, tienen que ser de segundo orden, si no necesitaríamos aceleraciones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Vale, si seguimos, si nos da por seguir aquí un poquito, aparte del caso de la partícula libre, el siguiente que podríamos suponer es una partícula que se mueve en 3 dimensiones sin ligaduras, pero sometida a un potencial. Una partícula en 3 dimensiones sin ligadura, pero sometida a un potencial. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa. Vale. Imaginar que tenemos una partícula 3D sin ligaduras, con un potencial cualquiera. ¿Ya? Vamos a ver qué ecuaciones nos salen. Bueno, pues a diferencia del caso que hemos hecho de la partícula libre, ahora sí le tenemos que incluir un potencial. ¿De acuerdo? Pero afortunadamente no hemos incluido ninguna ligadura. Así que el número de grados de libertad es... ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 3. Podemos elegir, como nos estamos moviendo libremente en el espacio tridimensional, pues una elección inteligente es coger coordenadas cartesianas, ¿ya? Como coordenadas generalizadas, el conjunto de coordenadas cartesianas como coordenadas generalizadas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora nuestro lagrangiano, que depende de x punto, y punto, z punto, x, y, z, y quizás el tiempo, va a ser, ahora sí, aparte de la energía cinética, tenemos la energía potencial. Vamos a escribirlo, vamos a ser un poquito más explícitos. No mucho más porque no sabemos qué forma tiene el potencial. Pero desde luego esto es un medio de la masa x punto al cuadrado más y punto al cuadrado más z punto al cuadrado menos el potencial, que lo podemos escribir así. Bueno, ¿cuáles son las ecuaciones que ahora nos quedan? Nos queda en la derivada para x, tenemos la derivada con respecto al tiempo de la parcial de Lagrangiano con respecto a x punto menos la parcial de Lagrangiano con respecto a x igual a 0. Vamos a ver qué sale de aquí. De este término de aquí ya lo conocéis, porque aquí no aparecen, esto me da igual respecto a la vez anterior, porque aquí no aparecen velocidades, ¿cierto? Aparecen solo coordenadas, ¿sí? Entonces esto simplemente es la derivada con respecto al tiempo de m por x punto, ¿sí? Y ahora tenemos menos la parcial del lagrangiano con respecto a x. Esta parte no depende de x, la que depende es esta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos menos, que con este menos me da un más, la parcial del potencial con respecto a x. Esa es la primera ecuación. ¿Ya? Bueno, podemos hacer esta derivada, ¿sí? Donde nos da m por x 2 puntos más la derivada del potencial con respecto a x igual a 0. ¿Vale? Bueno, veamos qué pasa con la de y. Bueno, pues con la de y, fijaros que la expresión que tengo ahí es totalmente equivalente para x, para y y para z, salvo que el potencial nos diga lo contrario, pero como no sabemos cuál es el potencial, pues... Así que la expresión que obtenéis para y es idéntica, sustituyendo x por y. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos que la derivada con respecto al tiempo de la parcial de Lagrangiano con respecto a z punto menos la parcial de Lagrangiano con respecto a z igual a 0, que nos lleva a esta bonita ecuación. Claro,
Pues resulta que estas tres ecuaciones se pueden reescribir si yo defino unas cantidades sospechosas que las voy a llamar f. Defino f sub x como la parcial del potencial con respecto a x, f sub y como menos la parcial del potencial con respecto a y f sub z como menos la parcial del potencial con respecto a z. Esto de aquí es m por x dos puntos igual a fx, m por y dos puntos igual a f de y m por z dos puntos igual a fz. Y recuperamos la segunda ley de Newton para una partícula sometida a una fuerza F. Partícula que se mueve en tres dimensiones sin ninguna ligadura, ¿sí? Sometida a una fuerza, bueno, pues esa es la ecuación de Newton. ¿De acuerdo? ¿Sí? Que era de esperar porque la segunda ley de Newton está metida dentro. La segunda ley de Newton está metida dentro del principio de D'Alembert. ¿De acuerdo? Así que teníamos que poder obtenerlo. ¿Ya? Claro, si hubiera ligaduras no habríamos obtenido esto, pero es que si hubiera ligaduras, la ecuación de Newton incluye fuerzas de ligadura, obligatoriamente. En realidad no son fuerzas de verdad, sino que son, ya lo habéis visto, una consecuencia de que la geometría de nuestro problema está alterada respecto a un movimiento libre. ¿Ya? Entonces, hecho esto, a partir de aquí, ya podéis ver, o ya veis, este es el ejemplo típico que se hace, para ese miedo que siempre tenéis los alumnos cuando empecéis a ver mecánica lagrangiana, decís, pero esto es equivalente a la mecánica newtoniana. Sí, sí, lo es. Recuperáis toda la mecánica newtoniana a partir de aquí si queréis. Muy fácil, muy rápido. ¿Ya? Pero es más general. Bueno, ¿qué pasa ahora si ponemos un problema un poquito más complicado? Un problema concreto. ¿Qué tal si vamos al oscilador armónico? El oscilador armónico unidimensional. Podríamos ponerlo tridimensional. Luego lo hacemos. No hay ningún problema en ponerlo tridimensional isótropo, que ya lo habéis resuelto, ¿recordáis? El oscilador armónico tridimensional isótropo lo hemos resuelto en el primer tema. ¿De acuerdo? Ah, bueno, antes de esto, fijaros que una apreciación es que el lagrangiano que hemos escrito no depende del tiempo, ¿lo veis? La dependencia temporal en el lagrangiano es rara. Pasa, pero es rara. Cuando en un lagrangiano no aparece dependencia temporal, ocurre lo mismo que cuando no aparece una coordenada. De que no aparezca dependencia temporal también nos habla de que hay una simetría y hay una cantidad conservada. ¿De acuerdo? Cuando no aparece dependencia temporal en el lagrangiano, se conserva la energía del sistema. Claro, ahora en este punto, pues es difícil imaginar cómo carajos podría aparecer, acorde a todo lo que hemos hecho, en el potencial nunca va a aparecer el tiempo y en la energía cinética no, obviamente. Entonces, ¿cómo iba a aparecer un tiempo dentro del lagrangiano? Bueno, podríamos generalizar, de hecho se puede hacer, generalizar el concepto de potencial para incluir energías potenciales que dependiesen del tiempo, que dieran lugar a fuerzas vía gradiente que dependiesen del tiempo. Entonces, estaríais modelizando de esa manera fuerzas que dependen del tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando tenéis fuerzas que dependen del tiempo y potenciales que dependen del tiempo, aquí aparece el tiempo por todas partes, aparece acá y la energía ya no se conserva. ¿De acuerdo? Entonces, si queréis saber cuándo en un sistema se conserva la energía, es si en su lagrangiano no aparece el tiempo explícitamente. ¿Por qué digo lo de explícitamente? Porque muchos luego cometéis el error de decir, bueno, pero cuando el sistema se mueve, X, Y y Z depende de T. Eso es una dependencia implícita. Una vez que ya habéis resuelto las ecuaciones del movimiento. No se refiere a eso. Se refiere a que aparezca el tiempo de manera explícita. ¿De acuerdo? Si el tiempo no aparece de manera explícita, la energía del sistema se conserva. ¿De acuerdo? Bajo ciertos retoques que hay que dar ahí, porque habría que definir bien qué es la energía. Pero se conserva algo. ¿De acuerdo? Se conserva algo. ¿Sí? La mayoría de las veces será la energía. Otras veces no. Bueno, hecho esto, vamos a pensar en el oscilador armónico unidimensional. ¿De acuerdo? A ver qué sale. El oscilador armónico unidimensional es básicamente el típico sistema donde tenéis una pared y aquí ponéis un resorte y aquí ponéis una masa M y esta masa M desliza adelante y atrás por acá, pero
sin rozamiento. No sé si alguien alguna vez habrá fabricado un oscilador armónico. ¿Habéis visto esto alguna vez fabricado? Yo no. Lo más perfecto que hay es colgarlo del techo, ¿no? Y dejarlo oscilar, pero claro, ahí tienes que compensar la gravedad. Sigue siendo un oscilador armónico, pero la posición de equilibrio no es la posición de relajación del resorte. Bueno, en este sistema, lo primero que os debéis preguntar es ¿cuántos grados de libertad hay? ¿Cuántos grados de libertad hay? Ya, correcto, solo hay un grado de libertad, ¿de acuerdo? El número de grados de libertad es 1, ¿sí? Y ahora ese grado de libertad lo podéis coger como os dé la gana. Tenéis dos posibilidades de elección que son más o menos suyas. Una es la longitud del resorte, es decir, coger esta longitud como coger esa longitud como coordenada generalizada, llamamos a esta L. ¿De acuerdo? La otra es que este sistema tendrá una posición de equilibrio. Imaginemos que la posición de equilibrio es esta. Y lo que podríamos hacer es medir solo a partir de la posición de equilibrio, llamemos a esta X. Hay dos posibilidades. Puedo coger la longitud desde la posición de equilibrio del sistema o la longitud desde la pared. ¿Cuál es la diferencia? Que si cogéis la longitud desde la pared, cuando escribáis el potencial de ese resorte, tenéis que restar la longitud del resorte, la longitud en reposo del resorte. Mientras que si cogéis la X, no. Esa es la diferencia. Pero no hay ninguna diferencia más. ¿De acuerdo? Vamos a coger la X, que es lo más fácil. Tomando como coordenada generalizada la X, ¿sí? Y lagrangiano es simplemente energía cinética menos energía potencial. Vamos a escribir. La energía cinética para una masa que se mueve en una dimensión y que se mueve en la coordenada X, simplemente es 1/2 de la masa por X punto al cuadrado. Aquí no hay Y ni Z. ¿Sí? 1/2 de la masa por X punto cuadrado. Y ahora viene el potencial. Pero hay que escribir el potencial del oscilador armónico. Cogamos el potencial del oscilador armónico. El potencial de un resorte, la energía potencial de un resorte, ¿cómo es? K. No nos olvidemos de ese medio. Es Kx cuadrado medios, donde X es el desplazamiento desde la longitud de relajación del resorte. Cuidado con eso. Es el desplazamiento desde la longitud de relajación del resorte. Si yo hubiera cogido la L, aquí hubiera obtenido un medio de ml punto cuadrado, ¿ya? Pero aquí se complicaría. Aquí sería L menos L0, donde L0 es la longitud del resorte. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo de cómo una mala elección de coordenadas generalizadas puede llevar a un lagrangiano más complicado de lo que es. No es un caso muy grave, porque esto es que tampoco sea mucho más complicado que esto otro, ¿ya? Pero es más complicado. ¿Sí? Bueno, a partir de ahí, solo hay una ecuación de Euler-Lagrange. Que simplemente, por todo, simplemente es la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a x punto menos la parcial del lagrangiano con respecto a x igual a 0. Solo hay un grado de libertad, por tanto, solo hay una ecuación para una única coordenada generalizada. Claro, la derivada con respecto a x punto sale fácil, es m por x punto. Y la derivada del lagrangiano con respecto a x, la derivada de este término. Este menos de acá, con este menos de acá, menos más, ¿ya? Y ahora tenemos k medios por la derivada de 2x, de x cuadrado, que es 2x. Que nos queda x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, haciendo derivada, m por x 2 puntos más k por x igual a 0. Puedo dividir entre la masa. Y ahora puedo hacer una cosa muy típica en física, que es cuando tengo una constante que sé que es positiva, la llamo algo al cuadrado. Entonces esto de aquí lo puedo llamar omega cuadrado, porque es una constante claramente positiva.
Entonces me queda finalmente x 2 puntos más omega cuadrado x igual a 0, donde omega es la raíz de k sobre m. Y a partir de aquí uno sabe resolver, ¿no? Y resulta que omega es la frecuencia de mi oscilador armónico. Una cosa que oscila y esa es la frecuencia. Bueno, pues ya veis que resolver el oscilador armónico con mecánica lagrangiana, claro, cuando tenéis agilidad es súper fácil. Escribís directamente esto y de esto escribís directamente esto. 2 líneas. Es inmediato. Ni fuerza, ni vectores, ni si la fuerza va para allá, si el resorte viene para acá, si está comprimido la fuerza va hacia allá, si está estirado, elongado desde su posición de equilibrio va hacia el otro lado, nada de eso. ¿Dónde está eso aquí? ¿No está? Les hemos quitado todo eso. ¿De acuerdo? Todo eso que habitualmente, si lo intentamos hacer aquí en clase, podríamos hacer el experimento, la mitad de vosotros fallaríais en el signo. Y aquí os daría un menos. Y no contentos con eso, seguiríais en el examen y pondríais una solución exponencial negativa o algo por el estilo. Bueno, vale. Son cosas que pasan, ¿sí? Bueno, la mecánica lagrangiana la verdad es que es tan potente que incluso os permitiría escribir directamente la ecuación si pusierais una fuerza externa dependiente del tiempo, que sería añadir, no lo vamos a hacer, pero sería añadir, por ejemplo, aquí un F0 por X por elevado a I omega t. Esto de aquí es una fuerza externa con una frecuencia omega distinta de aquella. ¿De acuerdo? Bueno, aquí he puesto un elevado a I omega t, vale, bien, perdón. ¿De acuerdo? Esto de aquí es una fuerza externa. ¿De acuerdo? Es el potencial de una fuerza externa, que dependiente del tiempo. Pero de momento nos hemos metido en cosas dependientes del tiempo. Obviamente el lagrangiano sin una fuerza externa que dependa del tiempo, que sería esta parte de aquí, fijaros que esto yo hago el gradiente y me sale una fuerza menos F0 coseno de omega t. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está correcto? Esta cosa de aquí, que de momento ya os digo que se puede hacer así, fijaros que esta cosita de aquí que hemos incluido mete una dependencia temporal en el lagrangiano, pero si lo hubiéramos quitado, mi lagrangiano no depende del tiempo. Eso quiere decir que la energía se conserva, pero cuando meto una fuerza externa, la energía del oscilador armónico ya no se conserva. ¿De acuerdo? ¿Dónde se ve que la energía de un oscilador armónico con una fuerza externa ya no se conserva? Pues porque puede estar en reposo, le pones la fuerza externa y empieza a funcionar. Pues ha pasado de energía cero a una energía mayor que cero. ¿De acuerdo? Bueno. Con esto os quiero decir que fijaros qué fácil es plantear a mecánica lagrangiana las ecuaciones del oscilador armónico. Lo podéis poner incluso amortiguado. Poner aquí un término de amortiguación. Tenéis que pensar cómo. Pero no es muy difícil. Si recordáis que un término de amortiguación depende de la velocidad, os podéis imaginar que podríais meter ahí para dar lugar a eso. Pero, de nuevo, eso es meter ya cosas que dependen de velocidad y cosas que dependen del tiempo dentro del potencial, porque esto forma parte del potencial. Claramente, si la energía cinética es esta, y de momento no lo vamos a hacer. ¿Vale? Bueno, ¿qué tal si resolvemos el otro caso de interés que nos ocupa, que sería el del péndulo? A ver qué pasa con el péndulo. Vamos a ver qué ocurre con el péndulo. El péndulo simple y también ideal, claro. ¿De acuerdo? Yo siempre le suelo poner la palabra ideal para distinguirlo del péndulo físico. El péndulo físico es el péndulo en el que no tienes una partícula con una cuerdecita de masa despreciable, sino lo que tienes es algo con tamaño, con forma, por ejemplo este borrador colgado desde aquí, colgado al techo y oscilando. Esto ya no es una partícula puntual y tiene momento de inercia. Las partículas puntuales no tienen momento de inercia, pero un sólido rígido sí. Y estaría no colgando ahí. Por lo tanto, está rotando en torno a ese punto y tiene un momento de inercia. ¿Sí? Sí, vale. Bueno, pues, ¿qué pasa con un péndulo simple e ideal? Esto es básicamente que del techo colgamos una masa, aquí la estoy pintando muy gorda, pero se supone que es una masa puntual, ¿de acuerdo?
¿sí? Y por efectos de la gravedad, nuestra fiel amiga, que nos permite que todo funcione bien en nuestro cuerpo. Sí sabéis eso, ¿no? Cuando metemos a los astronautas en la Estación Espacial Internacional y vuelven para aquí, tienen todo tipo de desórdenes. ¿Ya? Entonces sabemos que al menos hay cosas que no funcionan bien en microgravedad. Los huesos se descalcifican, no tenemos ni puñetera idea qué es. Pensábamos hace años que probablemente era por la falta de actividad física, que va, matamos a los astronautas a hacer 9, 8 horas diarias de ejercicio y vuelven con unas pérdidas de masa muscular y unas pérdidas óseas tremendas, o sea que eso no es. ¿Ya? Vuelven con alteraciones en el sistema circulatorio, vuelven bastantes cosas serias que, bueno, luego llegar aquí, han crecido, crecen, no sé si lo sabéis, pero crecen bastante, como que bastante, y tienen que hacerse ropa nueva. Es así, ¿verdad que es así? ¿Ya? Y no sabemos aún por qué, pero lo cierto, bueno, uno tendería a entender, la biología de todos los bichos vivos sobre el planeta Tierra se ha desarrollado en concordancia con la gravedad que hay en el planeta Tierra, así que probablemente la haya aprovechado para muchos procesos. Pero no sabemos cómo ni de qué manera. Que uno diría, ¿y por qué carajo se descalcifican los huesos si no hay gravedad? ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Incluso han hecho experimentos de poner a una persona en la cama aquí durante meses, han pagado gente por estar meses tirado en una cama, a ver si pasaba lo mismo que estando en microgravedad. Y dices, bueno, pues en vez de estar en vertical te pongo así o te inclino un poco, tal. Han hecho esos experimentos, a ver si la pérdida tenía que ver con... No, no se pierde masa, no se pierde, no se descalcifica el hueso. No sabemos qué está pasando. ¿Ya? Incluso hay un plan y hay rumores. Hay un plan, se supone, para intentar reproducción humana en la Estación Espacial Internacional. Aunque existen rumores de que ya se ha intentado. Os lo estoy diciendo en serio, existen rumores de que ya se ha intentado y los resultados están por ahí clasificados. ¿De verdad? Dicen los rumores. Tampoco sería de extrañar. Metes a un hombre o una mujer 8 meses ahí arriba, ¿qué quieres que pase? Llega la noche, Houston les dice buenas noches, nos vamos a dormir. Se quedan ahí solos flotando durante horas. ¿Quieres ver una película de Netflix? A ver. ¿Qué va a pasar? Además son gente joven, fuerte, bien preparada, con mucho entrenamiento, unos cuerpos perfectos. A ver, todo el mundo sabe que lo que queda en el espacio se queda en el espacio. Entonces hay rumores es que hubo 2 astronautas que subieron, hombre y mujer, que antes de subir, no sé si tenían la relación en secreto y nadie lo sabía, porque estaba como súper prohibido que subieran, o que si incluso se habían llegado a casar. Y la NASA no lo sabía, y subieron. ¿Ya? Entonces, obviamente, luna de miel, nunca mejor dicho. Más cerca de la luna estaban. Entonces hay rumores de que ya se ha hecho y se ha comprobado a ver qué pasaba. Lo que pasa es que eso conlleva una serie de problemas éticos muy gordos, porque imagínate que el embarazo no funciona en gravidez. Y vuelves para aquí a saber qué dentro. Podría ser. Entonces, éticamente, hacer el experimento, éticamente tiene problemas serios. ¿Ya? Incluso intentarlo con ratas no está bien. ¿Ya? Pues con humanos menos. Pero hay que hacerlo, porque obviamente si el futuro de la raza humana está, de la especie, no la raza, la especie humana, está en salir del planeta, nos vamos a tener que reproducir fuera como sea. No hay otra. Si tenemos que ir de aquí a Marte y fundar una colonia, pues hay que ponerse manos a la obra. De una manera o de otra, ya. Bueno, pues en este sistema, dejando las historias de la NASA a un lado, el número de grados de libertad del sistema, esto ya lo sabéis, se supone que esto es bidimensional, ¿de acuerdo? Porque si el péndulo es bidimensional, lo podemos hacer. ¿Ya? Ahora con la mecánica lagrangiana podemos hacer lo que nos dé la gana. Si estamos bidimensional, es obvio que el número de grados de libertad del sistema es 1, porque tenemos una ligadura. Este es un sistema con una ligadura, los que hemos puesto antes, no. La ligadura es que este objeto de aquí está a una longitud L constante de este punto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora se trata de coger una coordenada generalizada que sea capaz de codificar esto de aquí. La coordenada generalizada obvia es el ángulo alfa. ¿De acuerdo? Pero no tiene por qué ser la única. Podríais coger otra coordenada que fuera esta longitud de arco. Las dos son válidas. ¿De acuerdo? Ahora se trata de escribir el lagrangiano del sistema, y el lagrangiano del sistema tiene que estar escrito en términos de la coordenada generalizada,
su derivada, ¿no? La coordenada generalizada. Si hubiera cosas que dependiesen del tiempo, fuerzas dependientes del tiempo, algo por el estilo, aquí aparecería también el tiempo. O una ligadura que cambiase con el tiempo, pero como no lo hay, simplemente es así. ¿De acuerdo? Nos vamos a ahorrar el poner el tiempo. Bueno, esto será la energía cinética menos la energía potencial, pero energía cinética y energía potencial tiene que estar escrito en términos de esto. Entonces, lo que se hace es, primero vamos a escribir la energía cinética y la energía potencial, luego la ponemos en términos de alfa y alfa punto y luego sustituimos ahí. La energía cinética para una particulita que se mueve en dos dimensiones es un medio de la masa x punto cuadrado más y punto cuadrado. ¿De acuerdo? Hay que coger x y y en algún sitio. Vamos a cogerlo aquí, que es lo típico. Y x. ¿De acuerdo? Pero claro, así escrita no la podemos poner acá porque depende de x y de y, no de alfa. No estaría bien si yo sustituyo acá. Porque además sabemos que x y y no son independientes, sino que x y y cumplen que x al cuadrado más y al cuadrado es l al cuadrado. ¿De acuerdo? X y y no son independientes, sino que están relacionados. Es precisamente a través de esta ecuación de ligadura, esta es la ecuación de ligadura, que yo a través de esta ecuación de ligadura es donde voy a introducir alfa. Porque para que se cumpla la ecuación de ligadura de manera automática, una forma es escribir x como L seno de alfa y y como L coseno de alfa. Obviamente, si esto es cierto, sustituyo aquí y coincide. Lo que pasa es que si miráis el dibujo y alfa lo habéis dibujado así, esto no es cierto. Esto sí lo podéis coger como L seno de alfa, pero entonces alfa estaría medido para el otro lado, no como lo he dibujado yo, sino medido para el otro lado, pongamos menos alfa y ya está. ¿Sí? Y ya desde luego tiene que ser negativo, porque está medido hacia abajo. A nivel de x punto y y punto va a dar lo mismo, pero es importante señalarlo. ¿De acuerdo? Con estas dos ecuaciones de acá se cumple esta ecuación de ligadura. Y este parámetro que habéis puesto aquí para que se cumpla la ecuación de ligadura es precisamente este ángulo. ¿De acuerdo? A veces podemos coger coordenadas generalizadas que físicamente no sabemos qué son o no tienen una interpretación sencilla. Porque simplemente buscamos una serie de parámetros que hagan que la ecuación de ligadura se cumpla de manera idéntica. Y ya está. Y esas son mis coordenadas generalizadas. Pero puede que sean tan complicadas que físicamente no sepamos exactamente a qué corresponden. Eso nos va a pasar sobre todo al final de la asignatura, cuando empezamos a hacer transformaciones canónicas y lleguemos a conjuntos de coordenadas generalizadas que no vamos a saber exactamente físicamente a qué corresponden. Pero eso no quiere decir que no podamos resolver el sistema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces esto sería una manera de verlo, ¿no? De enfocarlo. Yo aquí tengo una ecuación de ligadura y entonces introduzco un parámetro alfa que va a ser mi coordenada generalizada, de tal manera que la ecuación de ligadura se cumpla automáticamente. Y ya está, y este alfa lo cojo como mi coordenada generalizada. Y resulta que escribiéndolo de esta manera, este alfa corresponde con esto, físicamente, con este ángulo. Pero en general, cuando tengáis, no sé, algo un poquito más complicado, imaginaos una partícula que se mueve sobre un hiperboloide. Una partícula que se mueve sobre un hiperboloide, podéis introducir coordenadas, podéis introducir parámetros que me servirían como coordenadas generalizadas para parametrizar un movimiento sobre un paraboloide, para parametrizar una superficie de un paraboloide. De un paraboloide, no, de un hiperboloide. Bueno, pues lo que vais a introducir ahí va a ir con senos y cosenos hiperbólicos. Y no va a corresponder a un ángulo, ni va a corresponder a nada que físicamente podáis decir, es esta longitud. ¿De acuerdo? Pero eso no quiere decir que no sean coordenadas generalizadas válidas. Entonces, muchas veces la manera de introducir coordenadas generalizadas es partir de la ecuación de ligadura y buscar de qué manera puedo parametrizar las coordenadas para que se cumpla idénticamente. Y entonces los parámetros que he metido son mis coordenadas generalizadas. Listo. Ya está. ¿Sí? Otras veces será físicamente visible, ¿no? Como en este caso. Ahí será identificable, pero habrá muchas otras veces que no. No pasa nada. No pasa nada. Esa es precisamente la potencia de la mecánica lagrangiana, que es que coordenadas generalizadas puede ser cualquier cosa, incluso algo que físicamente no podáis dibujar. Bueno, probablemente lo podéis dibujar, pero no sé, a lo mejor es el movimiento a lo largo de una curva que hace así, yo qué sé. Y no está claro. ¿Ya? Pero no es, digamos, no responde tanto a la intuición geométrica como simplemente ángulos y longitudes medidas en línea recta. ¿Vale? Bueno, pues ahora que tenemos esto, lo que vamos a hacer es calcular x punto y y punto y sustituir aquí. Así se hace.
Y de esa manera me quedará todo escrito en términos de alfa y alfa punto. Entonces, si yo tengo que x es L seno de alfa y y es menos L coseno de alfa, ya que es cuando ya deberíais saber derivar, mi experiencia me dice que eso es mucho, suponer. Entonces, esto nos da un L coseno de alfa por alfa punto. ¿Ya? Mientras que para y punto tenemos el menos con la derivada del coseno se me va a ir. Entonces, me va a quedar un L seno de alfa por alfa punto. ¿De acuerdo? Desde aquí ya puedo escribir la energía cinética. Y para la energía cinética me queda un medio de la masa. Y ahora, x punto al cuadrado es esto al cuadrado. O sea, alfa punto cuadrado, L cuadrado, coseno cuadrado de alfa. Y y punto es alfa punto cuadrado, y punto cuadrado, alfa punto cuadrado, L cuadrado, seno cuadrado de alfa. ¿De acuerdo? Esa es la energía cinética. Ya supongo que veis que simplifica, ¿no? Simplifica súper fácil. Y nos da un medio de la masa L cuadrado. Esto os debería recordar algo. Por alfa punto cuadrado. ¿A qué os suena esto? Masa por longitud cuadrado. Es el momento de inercia. Es el momento de inercia de una masa puntual que rota en torno a un punto a una longitud L. Claro, es un medio del momento de inercia por velocidad angular al cuadrado. ¿Correcto? ¿Sí? Qué bonita es la mecánica lagrangiana. ¿Cómo me permite prescindir de cosas como el momento de inercia? Es sirve. Ya está. ¿Ya? Sirve cuando queréis escribir el lagrangiano de un sólido rígido, que se puede escribir. En un lagrangiano, en un sólido rígido que está sometido a la gravedad, la única fuerza es la gravedad, el resto son fuerzas de ligadura. Y es conservativa. Y las ligaduras son holónomas. Porque todas las ligaduras que hay son distancias constantes. Esas son ligaduras holónomas. Por tanto, un sólido rígido se puede escribir en un lagrangiano al nivel que conocéis ya el lagrangiano, lo podéis escribir. Es energía cinética del sólido rígido más energía potencial del sólido rígido. Y la energía menos energía potencial del sólido rígido. La energía potencial es mg por la altura de su centro de masas. Listo. Está aquí flotando en medio de la nada. Es eso. Ya está. Nada más. Y el otro es la parte de energía cinética, es la energía cinética de un sólido rígido, que la hemos escrito, no sé si os habéis dado cuenta en el tema anterior, pero la hemos calculado a posta. Podríais que preguntáis, ¿por qué se entretiene tanto en escribir la energía cinética de un sólido rígido? Pues porque sirve para esto. La energía cinética de un sólido rígido, la energía cinética del centro de masas, más la energía cinética de rotación. Un medio de... y ahí viene la magia, para eso necesitamos el tensor de inercia. Velocidad angular, tensor de inercia, velocidad angular. La velocidad angular la podéis escribir en términos de tres bonitas coordenadas generalizadas que se llaman los ángulos de Euler. Y ahí tenéis el lagrangiano escrito para el sólido rígido. Y si escribís las ecuaciones que vienen de ahí, salen las ecuaciones de Euler. Después de integrar un par de veces. Pero bueno, salen las ecuaciones de Euler. No, sí salen directas. Salen las famosas ecuaciones de Euler que vimos al final del tema. Entonces, supongo que os dais cuenta, el círculo se cierra en la mecánica. Bueno, ya tenemos la energía cinética. ¿Y la energía potencial? La energía potencial es mg por la altura. mg por la altura. mg, y la altura es la coordenada y. mg. ¿Ya? Cuanto más grande sea y, más energía potencial tengo. Vamos bien. Bueno, pues, pero esto tiene que estar escrito en términos de alfa. Bueno, sustituyo. mgl y y es coseno de alfa con un menos. Y aquí viene el menos que os dice que y mide hacia abajo. Y yo no me he tenido que poner a decir que si la y es hacia abajo, el coseno hacia arriba. No he tenido que hacer nada de eso. Ya está. Bueno, pues ahora ya puedo escribir el lagrangiano. El lagrangiano del péndulo, que depende de alfa punto y depende solo de alfa, es simplemente un medio de la masa L cuadrado alfa punto cuadrado menos el potencial. Ojo, menos el potencial lleva otro menos, más mgl coseno de alfa. Ese es el lagrangiano. ¿De acuerdo? Sin momentos, sin proyecciones de fuerza, sin fuerza de tensión, nada de eso. Ese es el lagrangiano. Y cuando tengáis agilidad, esto lo hacéis en nada. Mucho más rápido. ¿Ya?
Ahora que tenemos el lagrangiano, podemos escribir la única ecuación del movimiento que hay, porque solo hay una, porque el sistema tiene un solo grado de libertad. Ahora, si hacíais esto con newtoniano, aparecían dos ecuaciones, pero es que a cambio metíais una fuerza de ligadura que era la tensión. Ese es el problema. Y luego teníais que ingeniaros para eliminar la tensión y no hace falta. Entonces tenemos la derivada con respecto al tiempo en la parcial del lagrangiano con respecto a alfa punto, la parcial del lagrangiano con respecto a alfa igual a 0. Como veis, el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo, lo que quiere decir que este sistema conserva la energía. Eso es verdad, en un péndulo la energía se conserva, ¿ya? En un péndulo la energía se conserva. Profe, se va parando. Bueno, es que el hilo hace cosas raras, pero si el hilo fuera perfecto, no se pararía nunca, ¿de acuerdo? Por cierto, la historia que os he contado de Galileo en la prueba es cierta. Por si lo dudabais, es cierta. El tipo iba todos los días a la catedral, bueno, todos los días. No sé cuándo serían las misas, lo mismo en aquella época eran todos los días, madre mía. Entonces iban, no sé, puede que el catolicismo haya avanzado siglos y diga, bueno, ya no venís a misa, vamos a llegar a un acuerdo. Solo los domingos. Podría ser, pero puede que en aquella época fuera todos los días. Entonces el tipo iba a la catedral de Pisa y en la catedral de Pisa, si visitáis alguna vez, pues como todas las catedrales, es enorme y de la cúpula colgaba con una cadena una lámpara que el monaguillo o el que fuera no sé, el de turno tenía que encender todos los días. Entonces al encenderla la movía, claro. Entonces aquello se pasaba toda la misa oscilando. Y estamos hablando de una oscilación muy lenta. La cúpula aquella puede tener 40 metros. Que la oscilación era realmente lenta. ¿Sí? Y Galileo, que se aburría allí, pues decía, vamos a ver cuánto oscila en el sermón de hoy. El sermón del tipo siempre duraba más o menos lo mismo. Y comprobó que las oscilaciones eran las mismas, independientemente de si la lámpara se movía solo un poco o si habían sido poco cuidadosos y se movía más. Entonces dedujo la ley que dice que en un péndulo la frecuencia no depende de la amplitud. Pero ojo, esto solo es cierto para pequeñas amplitudes, o sea, para pequeños ángulos. Y claro, en la Torre de Pisa, una cadena colgando 40 metros, las oscilaciones en un ángulo muy pequeño. Se cumple, ¿ya? Y de ahí el reloj de péndulo, que imaginó Galileo y que se fue perfeccionando con los siglos. Casi nada, ¿verdad? En fin. Bueno, pues con esto vamos a ver si de esta ecuación sale la ecuación del péndulo. A ver si es verdad que sale la ecuación del péndulo. ¿Sí? Bueno, tendríamos la derivada con respecto al tiempo y ahora tenemos la parcial del lagrangiano con respecto a alfa punto. Solo hay alfa punto aquí. Entonces me queda un 2 alfa punto por todo esto de aquí. O sea, ml cuadrado por alfa punto. ¿Estamos de acuerdo? Menos la parcial del lagrangiano con respecto a alfa. Solo hay alfa acá. Tened en cuenta que esto no siempre tiene por qué ser cierto. Pueden aparecer coordenadas, sin derivar, coordenadas, no velocidades, coordenadas, en la energía cinética. Por ejemplo, la energía cinética en esféricas, la energía cinética en esféricas es r punto cuadrado más r teta punto cuadrado más r cuadrado seno cuadrado de teta phi punto cuadrado. Entonces, en el término de energía cinética pueden aparecer coordenadas. ¿De acuerdo? Perfectamente. ¿Sí? Y si aparecen coordenadas, pues aquí al hacer esta parte de aquí también entra la derivada de la energía cinética. Ojo con eso, ¿ya? Bueno, en este caso no es así, y aquí tenemos menos la derivada de esta parte de aquí. Bueno, pues tendremos mgl, la derivada del coseno es el seno, con un signo cambiado. Fijaros que me aparece masa y masa a ambos lados, me aparece una longitud que me la puedo cargar, puedo dividir entre la longitud, hago esta derivada, y me queda simplemente alfa 2 puntos más g sobre l alfa seno de alfa igual a 0. Y esta de aquí es efectivamente la ecuación del péndulo. Ahora podéis hacer la aproximación de ángulos pequeños, si queréis, ¿de acuerdo? Y decir, bueno, el seno se aproxima al ángulo y listo. Ojo con esto, las aproximaciones se hacen sobre las ecuaciones del movimiento, no sobre el lagrangiano. ¿Sí? Si lo hacéis sobre el lagrangiano puede fallar, en este caso no, si aproximáis bien, o sea, sí y no, a ver, ¿qué os quiero decir? Si lo hacéis sobre el lagrangiano y lo hacéis bien, no hay ningún problema, pero es que habitualmente la cagáis sobre el lagrangiano, me explico. Ángulos pequeños, decís, ángulos pequeños, el seno se aproxima al ángulo,
la tangente se aproxima al ángulo y el coseno se aproxima a 1. Ponéis aquí un 1 y automáticamente aquí desaparece la gravedad. No, ¿por qué? Porque teníais que haber ido a segundo orden acá. 1 menos 1/2 del ángulo al cuadrado. Y entonces sí, recuperaríais la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, si hacéis la aproximación sobre las ecuaciones del movimiento, son a primer orden. Pero si las hacéis sobre lagrangiano, no podéis quedaros a primer orden. Tenéis que iros a órdenes más altos porque vais a derivar. ¿Entendéis? Cuidado con eso. ¿Por qué os digo esto? Porque me ha pasado en un examen aquí en la Escuela Politécnica de poner un péndulo y resuelve con lagrangiano. Era un péndulo un poquito complicado, pero un péndulo al fin y al cabo, y en la solución no aparecía la gravedad por ningún sitio. ¿Por qué? Porque el que hizo el examen, la que hizo aquel examen, cogió el coseno y lo aproximó por 1. Listo. Y claro, la gravedad desapareció y llegaba al resultado y le parecía normal que en un péndulo la gravedad no tuviera nada que ver en las ecuaciones del movimiento. ¿Entendéis el error? Entonces, si hacéis aproximaciones, ¿se puede aproximar sobre lagrangiano? No hay ningún problema, pero ojo, que la aproximación sobre lagrangiano no es la misma que la aproximación que se hace sobre las ecuaciones del movimiento. Si las ecuaciones del movimiento os quedáis en primer orden, en el lagrangiano no os vais a poder quedar en primer orden porque por medio hay derivadas. Ese es el punto. Así que cuidado con eso, ¿ya? Cuidado con eso que tiene trampa. Bueno, pues obtenemos la ecuación del péndulo, todo va bien, ¿ya? ¿Qué más sistemas podemos hacer? Podemos hacer un plano inclinado, o el péndulo, vamos a hacer el péndulo, pero el péndulo tridimensional. Cuando tienes ese tipo de resistencia al avance en un fluido, fuerzas de resistencia, que no fuerzas de rozamiento, es distinto. Cuando tienes ese tipo de fuerzas, las fuerzas en un fluido, de resistencia de avance en un fluido, que puede ser agua, aire, dependen de la velocidad. Si son fuerzas que dependen de la velocidad, no son conservativas. ¿De acuerdo? Entonces, de momento, para nosotros, para mí no, para vosotros, escapan a vuestro control. Porque eso no incluye los casos en los que hemos sacado lagrangiano. Ahora, se puede hacer. ¿Sí? Que es lo siguiente que veremos justo la semana que viene. Vamos a empezar con potenciales generalizados y vamos a poner potenciales dependientes de velocidad. Y vamos a ver cómo, generalizando el concepto de potencial y dejando que el potencial dependa de velocidades, podemos modelizar fuerzas que dependen de velocidades. Ese es el objetivo, como es el caso que acabas de sugerir. ¿De acuerdo? Aunque tienes que pensar un poco qué término, pero puedes ir pensándolo. ¿Qué término tendría que meter yo en el lagrangiano para que las ecuaciones del movimiento me apareciese un menos bx punto? Un menos bx punto es una resistencia al avance en dirección x en un fluido. ¿De acuerdo? Las fuerzas de resistencia son fuerzas que dependen de la velocidad. Porque si vosotros estáis metidos en una piscina mientras estáis quietos, estáis felices. El problema es cuando intentáis andar. Qué putada intentar andar en el agua. No hay cómo. ¿Ya? No hay cómo. Cuando intentas hablar, la hidrodinámica se opone a tus intenciones. Bueno, vamos a intentar, ya hemos escrito el péndulo bidimensional. ¿Qué tal si intentamos el péndulo tridimensional? Ese es harina de otro costal, ¿sí? Exactamente el mismo sistema, que lo voy a dibujar bidimensional porque soy muy malo dibujando tridimensionalmente. ¿De acuerdo? Pero ahora es 3D. Cuarto. ¿Cuáles son las ecuaciones del péndulo tridimensional? Porque no son las ecuaciones del péndulo bidimensional. Es obvio que no lo sean, porque un péndulo bidimensional lo único que puede hacer es oscilar, pero un péndulo tridimensional puede dibujar un cono. ¿De acuerdo? Es lo típico que le dais a un niño pequeño una cuerdecita con una bolita, se lo pasa muy bien, empiezan a hacer así, así, todo. Pues todos esos movimientos tienen que entrar dentro de las ecuaciones del movimiento. Lo que quiere decir que las ecuaciones del movimiento de un péndulo tridimensional son terriblemente complicadas. Vamos a verlo. ¿De acuerdo? Bueno, si el péndulo es tridimensional, ¿cuántos grados de libertad hay? 2. Bien. El número de grados de libertad es 2. Veamos por qué. Pues porque inicialmente vosotros podríais querer coger las coordenadas x, y, z, ¿no? Poniendo aquí el origen. Este sería z, ojo que z ahora es el eje vertical. Este sería y el otro eje que sale por aquí sería x, ¿sí?
Esto es una longitud L, pero estas tres coordenadas no son independientes entre sí, sino que cumplen la ligadura x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a L cuadrado. Eso es una ecuación de ligadura como una catedral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro, esta ecuación de ligadura que tenemos ahí ya os dice que los grados de libertad no pueden corresponderse con las tres coordenadas que tenéis. No son independientes. Hay una relación entre ellas. Si tenemos tres y una relación, una ecuación que las relaciona, solo hay dos independientes. Por lo tanto, el número de grados de libertad es 2. Ya. Esa es la manera de contar los grados de libertad cuando no estéis seguros. Os digo esto porque os lanzáis muchas veces a yo creo que son 2, porque con 2 numeritos soy capaz de determinar la posición. Eso tiende a engaño. Es mejor ponerse a contar ligaduras. El ejemplo más útil que tenéis es, ¿recordáis el sistema de las 5 barras? Ahí el análisis de los grados de libertad hay que hacerlo con mucho cuidado. No es fácil. ¿Os dais cuenta? Es difícil sacar ahí el número de grados de libertad. Bueno, difícil. Es fácil, pero tenéis que ser sistemáticos en cómo lo hacéis. No podéis lanzaros y decir, yo creo que son 2. Porque si muevo esta barra y muevo las otras 3 ya sé dónde están. Ojo, ojo que es delicado y ahí la intuición tiende a engañaros. Así que el análisis de los grados de libertad se hace con calma, es lo primero que se hace en un problema de mecánica lagrangiana y le debéis prestar la atención suficiente, porque si falláis en el número de grados de libertad, el problema automáticamente está mal, es un 0. Profe, pero deme un 0,1. Pero ¿cómo te voy a dar un 0 o algo si resulta que no sabes contar grados de libertad? Eso es grave, ¿ya? Como una serie de digamos, pecados capitales en la física parecidos a los 3 conjuros impronunciables de Harry Potter, ¿sí? Que no se pueden, son imperdonables, ¿recordáis? Sí recordáis, sois de esa generación, ¿cierto? Pues estoy hablando de algo que os pilló cuando no habíais nacido. Porque como ya soy un poco viejo, lo mismo os estoy hablando de algo que para vosotros son películas antiguas y para mí son nuevas. No sé. O para vosotros, Back to the Future, Regreso al Futuro, seguro que es algo como antiguo. Qué triste. Pues yo viví el estreno de esas películas. Qué buenas películas. Esa y el estreno de E.T. En fin, de hecho la primera película, ves ahí los padres en aquella época no estaban muy acertados. La primera película que me llevó mi padre a ver al cine fue Bambi. Bambi. ¿Sabéis cómo empieza Bambi? Empieza muy mal. Empieza muy mal. Aquello era todo el cine, todos los niños llorando. ¡Oh, no! Una escena terrible. Lo primero que hacen en el cine, si no habéis visto Bambi, os hago el spoiler, lo primero que pasa es que matan al padre de Bambi. De la manera más carnicera y más desagradable posible. Lo matan y todos los niños allí con sus padres allí temblando. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado al papá de Bambi? Bueno, pues que lo han matado y la mamá también, ¿no? Se desaparecen todos. Es una cosa. Entonces, mi padre fue la primera película que nos llevó. Qué error. La segunda que nos llevó a ver fue E.T. y mi hermana estuvo como años con miedo a que te estuviera debajo de la cama. Los padres fallan en esas cosas a veces, ¿no? Bueno, en fin, dejando este tipo de traumas paternofiliales a un lado. Para escribir este lagrangiano tenemos que identificar todos los grados de libertad con algo. Bueno, si os fijáis, un péndulo bidimensional es una partícula que se mueve sobre una circunferencia. Un péndulo tridimensional es una partícula que se mueve sobre una esfera. El número de grados de libertad tiene que corresponder con el número de coordenadas sobre una esfera, en una superficie esférica. Y en una superficie esférica, pues es muy conveniente coger, ¿qué cogemos? ¿Cuál? Eta y phi. Entonces, en vez de coger las coordenadas x, y, z para plantear todo el problema, vamos a coger las esféricas. ¿Ya? R, θ y phi. ¿Por qué? Porque en coordenadas esféricas la ecuación de ligadura es R igual a L. Listo, ya hemos acabado. ¿Ya? Bueno, vamos a escribir entonces ahora Lagrangiano. Lagrangiano es energía cinética menos energía potencial. Empecemos con la energía cinética. Pues esta es la energía cinética de esféricas, que está, curiosamente, ahí escrita. ¿Sí? Un medio de la masa. Y ahora vamos a escribir la energía cinética en coordenadas esféricas, ¿de acuerdo? Ya está, escrita. Listo.
Y ahora, una vez que la escribamos, recordemos que tiene que quedar solo en términos de mis coordenadas generalizadas, que son simplemente θ y φ. Pero es que es muy fácil, porque RSL. Bueno, pues entonces R punto es 0, esto es L cuadrado y esto es L cuadrado. Listo, copiamos. Entonces aquí viene un medio de m L cuadrado, momento de inercia otra vez, sospechosamente. Y luego aparece θ punto al cuadrado más seno cuadrado de θ pi punto cuadrado. Esa es la energía cinética escrita solo en términos de los grados de libertad de mi sistema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora el potencial. El potencial, como bien sabéis, es mg por la altura. La altura es la coordenada z. Lo único que tengo que hacer es escribir la coordenada z en esféricas. ¿De acuerdo? La coordenada z en esféricas es el radio por el coseno del ángulo. Este ángulo se llama azimutal, sí. Cuando le restáis pi medios se llama latitud. En la Tierra, los paralelos son precisamente las curvas de θ constante. ¿Os habéis fijado alguna vez? Y los meridianos, la longitud, es la medida de phi. ¿Ya? Bueno, pues entonces es z igual a r coseno de θ, pero es que r es l. ¿Listo? Pues entonces el potencial es mgl coseno de θ. Y así está bien, no hace falta poner un menos ni nada. La gente dirá, pon un menos. No, θ no es este ángulo, θ es este ángulo. El coseno de esa cosa ya es negativo. Está bien así. No hay que complicarse con signos ni nada por el estilo. Es correcto. ¿Ya? Si habéis seguido todas las instrucciones, hasta aquí vamos bien. No hay que poner ningún menos ni nada. Vale. Si queréis medir θ en dirección contraria, pues entonces obviamente aparece un menos, pero es que esta expresión ya no sería cierta. ¿Ya? Bueno, pues ahora que lo tenemos, podemos escribir el lagrangiano. Y del lagrangiano las ecuaciones. Bueno, pues el lagrangiano de un péndulo tridimensional, vamos a dejar aquí un espacio, es un medio de la masa L cuadrado, θ punto cuadrado, más seno cuadrado de θ pi punto cuadrado, ¿ya? Menos el potencial, menos mgl coseno de θ. Ahora fijaros en una cosa de este lagrangiano. Este lagrangiano depende de θ punto, depende de phi punto, depende de θ, pero no depende de phi. Y no depende del tiempo. Ahí phi no aparece. Esto quiere decir, repito, cuando no aparece algo en el lagrangiano es que se conserva algo. ¿De acuerdo? Cuando no aparece la x, se conserva el momento lineal en dirección x. Cuando no aparece la y, se conserva el momento lineal en dirección y. Cuando no aparece la z, se conserva el momento lineal en dirección z. Cuando no aparece el tiempo, se conserva algo así como el momento lineal en dirección temporal, que es la energía. Si pensáis un poco en relatividad, el cuadrimomento, la parte temporal es justo la energía. Bien, tiene sentido. ¿Ya? Y ahora, si no aparece un ángulo, ¿qué carajo se conservará? Un momento angular. Las cosas que se conservan siempre se llaman momento... Una cosa curiosa. Se conserva el momento angular. ¿De acuerdo? Cada ángulo tiene asociado un eje, que es el eje de giro. Si no aparece un ángulo en un lagrangiano, se conserva el momento angular en ese eje de giro. En este caso, phi está asociado al eje z. Por tanto, que no aparezca phi quiere decir que en este sistema se conserva el momento angular en dirección z. Pero curiosamente solo se conserva ese momento angular. Se conserva el momento angular en dirección z, pero no se conserva el momento angular ni en dirección x ni en dirección y. Obviamente algo que está oscilando en dirección x y y no conserva el momento angular. Si esto se moviese como un cono, describiendo un cono, tendría que hacer la velocidad angular constante porque el momento angular en dirección z es constante. ¿De acuerdo? Ahora lo vais a ver cómo efectivamente sale el momento angular en dirección z. Ya lo vais a ver. Bueno, este es el lagrangiano, sabéis ya que se conserva el momento angular y si observáis un poco más tampoco aparece el tiempo, así que se conserva la energía. ¿Ya?
La mecánica lagrangiana para esto es muy potente, lo que pasa es que todavía no sabéis por qué. Yo os estoy diciendo esta palabra y ya sentís como, te creo. Pero detrás de todo esto hay un teorema muy pesado, que es el teorema de Nether. El teorema de Nether os dice que asociado a cada simetría hay una cantidad conservada. ¿Qué es una simetría? Una simetría es una transformación que cambia el lagrangiano en una constante o que lo cambia en una función, en una derivada total respecto al tiempo. Esos cambios en el lagrangiano no provocan absolutamente nada sobre las ecuaciones del movimiento, ya lo veremos. ¿De acuerdo? Entonces decimos que tenemos una simetría. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo cambio phi aquí por una coordenada phi' que sea phi más phi 0, ¿qué cambia? Nada. Phi' y phi tienen exactamente la misma derivada temporal porque phi 0 es una constante. Bueno, eso es una simetría. Y detrás de una simetría hay una cantidad conservada. En la cantidad conservada hay una formulita para calcularla. No os penséis que hay una, búscala. No. El teorema de Nether os da una expresión para encontrar esa cantidad conservada. ¿De acuerdo? Y esa cantidad conservada, cuando es un ángulo, ojo con esto, cuando es un ángulo de giro, no es lo mismo un ángulo de giro que un ángulo al azar. El ángulo θ no es un ángulo de giro. El ángulo θ es un ángulo sólido. Son cosas distintas. ¿Ya? ¿A qué eje está asociado el ángulo θ? Cuando yo cambio phi, lo que estoy haciendo es rotar en el eje z. Y cuando yo cambio θ, ¿respecto a qué eje estoy girando? Depende de la coordenada phi, ¿no? ¿Os dais cuenta? El ángulo θ está asociado a infinitos ejes. No es un ángulo giro, θ es un ángulo sólido. Mientras que phi, en el plano XY, phi, que es este ángulo, es una medida directa de esta longitud. Phi es una medida directa de esta longitud, porque esta longitud es el radio por phi, ¿cierto? El ángulo bidimensional, el ángulo que yo mido sobre un plano, el ángulo que se mide sobre un plano no es más que una transcripción de cuál es la longitud de arco recorrida. Así se mide. ¿Ya? El ángulo θ no. Vamos a dibujar aquí este punto que proyecta más o menos por aquí. Pues el ángulo θ, sabéis que es este, ¿no? ¿Sí? Fijaros que el ángulo θ no está asociado a una longitud de giro, sino que está asociado a todo este casquete esférico. ¿Os dais cuenta? De hecho, θ os da una medida directa de cuál es el área de ese casquete esférico. El área de ese casquete esférico es fácil de calcular. ¿Cuánto es? Tenéis que pensar. Pero es solo función de θ. Os prometo que es solo función de θ. ¿Ya? Sale directamente a partir de θ. ¿Vale? Pero bueno, ya podéis sospechar que si la superficie de toda la esfera es 4pi r cuadrado, 4pi, se parece mucho a lo mejor es 4θr cuadrado. ¿De acuerdo? Pero lo que os quiero decir es que ese ángulo está asociado a una medida de área, no a una medida de longitud. ¿Entendéis? A los ángulos que están asociados a una medida de área y no a una medida de longitud se les llama ángulos sólidos. Aunque por ángulos sólidos se suele llamar a toda esta superficie y se suele representar con la letra omega. Pero es equivalente, exactamente equivalente a este ángulo, porque de esto se calcula esto. Entonces, θ no es un ángulo asociado a un eje de giro, es un ángulo asociado a un área. ¿De acuerdo? Por eso, lo que se conservaría si no aparece θ no es el momento angular. ¿De acuerdo? Porque no hay un eje de giro. ¿Sí? A phi sí le corresponde un momento angular, a θ no. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Cuidado con esto, no sé si alguna vez os habían contado lo que es un ángulo sólido. Os lo he contado muy rápido, muy así, pero es algo muy necesario en física. Muy, 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 muy necesario. Si tenéis dudas, hoy mismo deberíais consultar cualquier libro, la Wikipedia mismamente, me da igual, sobre qué es el ángulo sólido. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo necesitáis? Por ejemplo, cuando analicéis colisiones de partículas.
siempre se escribe la sección eficaz diferencial en términos del ángulo sólido. Eso ya lo deberíais haber hecho. ¿Lo habéis hecho? Deberíais haberlo hecho en la asignatura anterior. ¿No? Bueno. Pues hombre, colisiones de partículas y luego queréis dedicaros a aceleradores, pues eso es una cosa fundamental. Porque ahí se colisionan partículas, no sé cómo lo veréis. Aparte de que es el origen de uno de los experimentos más famosos de la física, el experimento de Rutherford. Si no sabéis qué es el ángulo sólido, vamos mal, porque no sabréis escribir la sección eficaz diferencial de Rutherford. ¿Vale? Así que más vale que repaséis el asunto del ángulo sólido. Bueno, pues ahora que tenemos esto escrito, decía yo que aquí hay leyes de conservación que suelen ser muy útiles a la hora de resolver el sistema y ahora de hecho van a aparecer. Vamos a escribir las ecuaciones del movimiento. Hay dos ecuaciones de Euler-Lagrange, una para teta y la otra para phi. Vamos a empezar con la de teta, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a teta punto menos la parcial del lagrangiano con respecto a teta igual a 0. Esta es claramente la fea porque ahí aparece ese ángulo por todas partes, ¿ya? Y va a ser feo. Vamos con calma. Tendríamos la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a teta punto. ¿Dónde aparece teta punto? Afortunadamente solo aquí, y uno dice, bueno, estoy más o menos salvado. ¿Ya? Entonces veis que aquí hay un cuadrado, aparece un 2 por ml cuadrado por un medio. Vale, pues entonces es ml cuadrado teta punto. Vale, pero ¿y qué pasa con la derivada de L con respecto a teta? Pues que ahí aparecen senos y cosenos por todas partes. ¿Sí? Entonces aquí tendremos menos, y vamos a ver qué nos da esta parte de aquí. Fijaros que primero tenemos la derivada de este término, que es un medio de ml cuadrado, y ahora por la derivada del seno cuadrado. Bueno, vamos a apuntar también el phi punto cuadrado, ¿de acuerdo? Que no se nos olvide. Y ahora la derivada del seno cuadrado, que es 2, que con este un medio se va, seno de teta, y la derivada de teta, que es el coseno de teta. ¿Teta punto? No, ¿por qué? Estás derivando con respecto a teta. Calma, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la derivada de este término, pero luego viene la derivada de este otro término. Bueno, pues tenéis el menos mgl y la derivada del coseno es el seno, con el seno cambiado. Listo. Vaya ecuación diferencial nos aparece más bonita. ¿Sí? Entonces, la ecuación diferencial que nos queda es ml cuadrado teta punto, dos puntos, ¿de acuerdo? Menos ml cuadrado seno de teta coseno de teta phi punto cuadrado más mgl seno de teta igual a 0. Un monstruo. Esa es la primera ecuación, ¿de acuerdo? Vamos con la segunda ecuación del movimiento, ¿de acuerdo? Que la voy a escribir, la voy a sacar por acá. La voy a sacar por acá por una razón muy sencilla, porque quiero apilarla luego ahí para que veáis el sistema completo. La siguiente ecuación, la de phi, será la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a phi punto menos la parcial del lagrangiano con respecto a phi igual a 0. Bueno, esta es la fácil. ¿Por qué? Porque phi no aparece en el lagrangiano. Cuando una coordenada no aparece en el lagrangiano, ya os lo he dicho antes, se dice que es una coordenada cíclica. ¿De acuerdo? Se le llama así, coordenada cíclica. Entonces se dice phi es cíclica. Y como phi es cíclica, que quiere decir no aparece en el lagrangiano, esta parte de aquí es 0. Dime. ¿Dónde? Listo. ¿Está? Bueno, pues entonces simplemente esta ecuación es la derivada con respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano con respecto a phi punto. Vamos a la parcial del lagrangiano con respecto a phi punto. Bueno, pues tendremos un medio de ml cuadrado y el único término donde aparece phi punto es aquí. Aparecerá 2 seno cuadrado por phi punto. Pues el 2 con esto se va. Y ahí tenéis una cantidad conservada. Vuestra cantidad conservada es esta. Esto se conserva. Os está diciendo que la derivada total respecto al tiempo de esto se conserva. Podéis hacer cálculos, intentad hacer cálculos, calcular el momento angular en esféricas, en cilíndricas,
y ver que esto es LZ. Eso de ahí es la proyección Z del momento angular. Lo podéis calcular con calma y veréis que coincide, ¿de acuerdo? Así que la siguiente ecuación del movimiento sería, tenemos dos opciones, o hacer esta derivada con respecto al tiempo, y nos aparecería algo feo, o directamente escribir que la siguiente ecuación es LZ igual a esto. Y ya está. ¿Qué diferencia hay en que si escribimos LZ igual a esto es una ecuación de primer orden? ¿Por qué de primer orden? Porque ya habéis integrado una vez. Ya sabéis que esto es constante, por eso aparece de primer orden. Las ecuaciones de conservación, fijaros que siempre son de primer orden. ¿Por qué? Porque son una integración primera, de hecho se llaman integrales primeras también, de las ecuaciones del movimiento. Y eso es lo que ocurre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, podríais escribir LZ igual a esto, o podríais escribir la derivada de esta cosa igual a 0. Vamos a escribir la derivada, para que veáis lo feo que resulta. Entonces nos quedaría ml cuadrado, y ahora tenemos que hacer la derivada de esto. Pero ojo, que no solo hay que derivar la phi, también la teta. ¿Ya? Si derivamos phi, tendríamos seno cuadrado de teta por phi 2 puntos. ¿De acuerdo? La otra posibilidad sería derivar el seno, y la derivada del seno cuadrado, es 2 por el seno de teta, por la derivada del seno, que es el coseno, y ahora por la derivada de teta. El phi punto lo voy a poner aquí, todo juntito, y este 2 aquí delante. Este es el sistema de ecuaciones del movimiento para el péndulo tridimensional. Pues unas ecuaciones tremendamente feas, ¿cierto? Unas ecuaciones que nadie querría nunca, ¿de acuerdo? Pero ahí están. Bueno, veamos qué pasa con esas ecuaciones un poquito. Fijaros que en esas ecuaciones todos los términos son proporcionales a la masa. Están igualadas a 0. Así que la masa la podemos quitar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues esto nos está diciendo que vamos bien. ¿Por qué nos está diciendo que vamos bien? Porque el movimiento de un péndulo es independiente de la masa. ¿Por qué? Porque todos los objetos que se mueven solo bajo la acción del campo gravitatorio, ligaduras aparte, su movimiento no puede depender de la masa. Porque todos los objetos en el seno de un campo gravitatorio y solo en el seno de un campo gravitatorio se comportan igual independientemente del valor de su masa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pero aquí en el campo gravitatorio hay tensión. La tensión es una ligadura, no cuenta. Cuando uno dice solo en el campo gravitatorio se refiere a que no hay fuerzas eléctricas, magnéticas o saber qué. Si solo hay campo gravitatorio, aunque haya ligaduras, el movimiento tiene que ser independiente de la masa. ¿De acuerdo? Sí, sí que vamos bien. También supongo que veis que me puedo cargar bastantes L's, ¿cierto? Este L cuadrado con este L cuadrado puede ir. Puedo dividir aquí entre L. Y aquí aparece este término tan familiar. Y al final esas son las ecuaciones del péndulo. ¿Qué pasa? Que si yo quisiera resolverlas de manera exacta, eso no hay cómo. Bueno, las del péndulo simple tampoco, ¿no? Pero supongo que veis que aquí esto es tremendamente no lineal. Hay términos seno, coseno, phi cuadrado, un término teta cuadrado, phi punto. ¿De acuerdo? Eso no quiere decir que no podamos intentar buscar soluciones para este sistema. Por ejemplo, podéis buscar soluciones a ver si admite una solución phi punto igual a 0. Si el sistema tiene soluciones que cumplan phi punto igual a 0. Que si pongo phi punto igual a 0, fijaros que esto de aquí desaparece, toda esta ecuación se cumple automáticamente, y esta ecuación de aquí se reduce a la ecuación del péndulo, el péndulo bidimensional. Claro, si phi punto es igual a 0 es porque el péndulo solo está haciendo así, no puede hacer así. Y así, pues es la ecuación del péndulo bidimensional. Ok, esa es una posible solución, ¿ya? Pero admite más soluciones, ¿sí? Por ejemplo, podéis pensar en la solución en la que teta punto sea igual a 0. ¿Admitirá soluciones de teta punto igual a 0? Claramente sí, porque esas serían las soluciones en las que haría así. Sabéis que eso existe. O sea, si yo pongo teta punto igual a 0, esta parte es 0. Aquí sería seno de teta 0, coseno de teta 0 lo que valiese, y seno de teta 0. ¿De acuerdo? Con lo cual podríais despejar phi punto constante. ¿De acuerdo? Como phi punto es constante, este término de aquí sería 0,
y este término de aquí también sería 0 porque θ punto es 0. Existe una solución para θ punto igual a 0, en la que sois capaces de relacionar la velocidad angular del péndulo, esta velocidad angular, con el ángulo θ. Y eso lo sabéis en vuestra práctica, que cuanto más rápido gira esto, más se va abriendo el péndulo, ¿cierto? Bueno, pues de aquí lo sacáis. Poned θ punto igual a 0, o sea, θ igual a un valor fijo θ0, sustituid ahí y mirad a ver cuánto vale phi punto, que es la velocidad angular. Ya lo tenéis. Resuelto un problema que con mecánica newtoniana os habría llevado... ¿Ya? Admite más soluciones, ¿no? Admite soluciones que son mixtas, que a saber. Bueno, algo que ocurre en las ecuaciones no lineales, y estas son ecuaciones no lineales, es que la solución no es una superposición de soluciones independientes. ¿De acuerdo? O sea, yo no puedo considerar que la solución en general será la superposición de la primera solución que os he puesto con esta segunda. No es cierto. No sé, a saber qué forma un péndulo tridimensional quizá pueda describir un 8. La verdad es que no tengo ni idea. ¿De acuerdo? Porque en ecuaciones no lineales la superposición de soluciones no es una solución. Eso solo es para ecuaciones lineales y esto son ecuaciones no lineales. Altamente no lineales. ¿De acuerdo? Podéis buscar qué pasa si θ es muy pequeño. ¿De acuerdo? Quiere decir aproximar el seno al ángulo y el coseno a 1. Eso simplifica un poco el sistema, pero el sistema seguiría siendo no lineal porque seguiríais teniendo este término de aquí y este término de acá. Pero bueno, podríais intentar estudiar en ese sentido el sistema a ver qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Otra posibilidad es que no partierais de esta ecuación de acá, sino que partierais de la ecuación, esta de aquí, la cargáis, bueno, no me gusta. Y vosotros sabéis que hay una constante del movimiento, que es Lz, que es ml cuadrado, lo voy a escribir después, ml cuadrado seno cuadrado de θ por phi punto igual a Lz, donde Lz es el momento angular en dirección z y es una constante del movimiento que podéis sacar a partir de las condiciones iniciales. ¿Ya? Bueno, de ahí podríais, por ejemplo, despejar phi punto y sustituirlo en la ecuación de arriba y tendríais una ecuación solo para θ. ¿De acuerdo? Lo podemos hacer. No vamos a llegar a nada, pero lo podemos hacer. Simplemente os quiero mostrar cuál es la potencia de la mecánica lagrangiana. Bueno, pues tendríais que θ, 2 puntos, menos el seno de θ, coseno de θ, y ahora tendríais el phi punto cuadrado. Phi punto cuadrado será Lz cuadrado partido m cuadrado, L a la cuarta, seno a la cuarta. ¿De acuerdo? Entonces tendréis Lz al cuadrado partido m al cuadrado, L al cuadrado, seno a la cuarta, seno a la cuarta. ¿Sí? ¿Ya? Y luego tendríais menos g sobre L por el seno de θ igual a 0. Claro, podéis resolver esta única ecuación, ya habéis resuelto una por el camino realmente. Y la solución a esa ecuación os daría el movimiento general del péndulo, pero mirad qué ecuación es. Podéis simplificar este seno, con este seno de aquí os queda un seno al cubo, pero esto no tiene como... No hay cómo, ¿cierto? No hay cómo asumir. Podríais ahora decir, bueno, pequeñas oscilaciones, esto lo aproximo a 1, esto lo aproximo a θ al cubo, y esto lo aproximo a θ, pero igual sería no lineal, porque aquí aparece un θ al cubo. ¿Os dais cuenta? Podéis decir, bueno, el θ al cubo es que es muy pequeño, entonces lo desprecio, lo pongo 0. ¿Cómo vas a poner 0 en un denominador? Eso es peligroso. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema no es nada fácil de analizar, incluso en el régimen de pequeñas oscilaciones. ¿De acuerdo? Precisamente porque las ecuaciones son altamente no lineales. ¿Vale? Ahora, sí podéis ver la potencia de la mecánica lagrangiana, porque si intentáis sacar este sistema de ecuaciones con la mecánica newtoniana, bueno, lo podéis hacer, ¿eh? Pero, para empezar tendríais que incluir la tensión y tendríais que ver a ver cómo elimináis la tensión. ¿Vale? Vale. Bueno, por ahí lo vamos a dejar. Con esto tenéis más que suficiente para abordar el problema que hay en el aula virtual. Ya habéis visto que es un problema sencillo. Intenta compensar el desastre de los primeros problemas. ¿Ya? Así que espero que lo hagáis perfecto. Por favor, centraros en lo que hacéis, pensad bien lo que hacéis, pensad bien en el resultado que presentáis, no presentéis cualquier cosa y luego, sí. Y esa gente que me ha presentado con el periodo, en el cálculo del periodo, esto no os ha pasado a 1 o 2, os ha pasado a la inmensa mayoría. El resultado en el periodo diverge a infinito.
El cambio en el periodo, que debería ser infinitesimal, diverge a infinito. ¿Cómo vas a ver un cambio infinitesimal en un periodo que diverge a infinito? Si es un cambio infinitesimal, el periodo tiene que cambiar infinitesimalmente. No puede diverger a infinito. Bueno, pues hay gente que le diverge a infinito. Eso no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, no escupáis ecuaciones sobre un papel y luego las entregáis sin pensar un poquito, pararos un poquito y pensar y decir, bueno, es que esto no puede ser. ¿Ya? Vale, ¿dudas, cuestiones? ¿Algo que queráis preguntar? Dime. ¿Este te da punto? No. Una velocidad angular está asociada a un eje. Es otra cosa. ¿Qué? No sé. Ponle nombre. No es una velocidad angular. Una velocidad angular es el cambio en un ángulo, pero que está asociado a un giro. Ya hemos discutido que no tiene nada que ver con un giro. No es una velocidad angular. Igual que no está asociado a un momento angular. ¿De acuerdo? ¿Más? ¿No? Vale. Nos vemos. Como ya mismo me voy a llevar un par antes de irme. Bueno, ya me lo llevé.